porque acá recibiremos las bases ya para poder ministrar en la práctica cualquiera de los casos que hemos estado estudiando en las anteriores sesiones. Padre, rogamos tu ayuda en esta hora para que tú puedas guiarnos, así como has estado durante todo este curso, estés con nosotros, Señor, en este capítulo. Oramos porque tu Santo Espíritu nos conduzca a toda verdad, tal como ha prometido que lo iba a hacer, tal como Jesús nos habló que iba a hacerlo, Señor. Padre, te ruego tu bendición sobre todas las personas que están conmigo en este lugar de grabación, pero también por las personas que van a revisar este material más adelante. Solo tú sabes dónde llegará y, Señor, solo tú sabes a cuánta gente ayudará. Padre, te ruego que tú nos ministres a todos de la misma forma, porque tú eres un Dios que se mueve en el tiempo y el espacio con absoluta libertad. Padre, gracias por el privilegio de poder compartir esto con tus hijos. Señor, habla sabiduría para los que tienen comprensión espiritual, Señor, y hablen palabras sencillas para aquellos que apenas están entendiendo. Señor, tú eres un Padre que sabe construir con paja, con heno, con hojarasca, pero también con oro, con plata y con piedras preciosas. Señor, gracias por tu gran bondad. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a dedicar la enseñanza de hoy básicamente en dar herramientas acerca de cómo trabajar con la gente que necesita sanidad interior. En los anteriores capítulos hemos hablado, por ejemplo, hemos hablado de herramientas de cómo trabajar con los problemas psiconeuronales, en otro hemos hablado acerca del rechazo, y así sucesivamente, y en cada caso en particular hemos dado algunos recursos específicos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un caso de administración que no requiere tanta complejidad? No es algo psiconeuronal, no es algo que podamos ver ligado a los íncubos o súcubos. Cuando tú tienes simplemente un cuadro de una persona que requiere ayuda, que tiene ciertos problemas, pero obviamente no entren enmarcados en las descripciones de los temas anteriores, ¿cómo nosotros podemos ayudarles a ellos? Se llama este tema los 3 frentes de la administración, porque básicamente tenemos que hacer un trabajo dirigido a 3 puntos. Yo voy a empezar con un texto en la palabra que está en el libro de 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 8. 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 8. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Más adelante dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Una de las cosas que yo quiero poner como plataforma para poder explicar el tema que tenemos hoy es el hecho de que hay misterios de Dios que no se han conocido hasta este día. Nosotros debemos entender que nuestro Dios es infinitamente sabio, y aún todo lo que conocemos de Él por la palabra es apenas un resplandor de todo lo que Él es. Él es mucho más grande que los 66 libros de la Biblia. Él es mucho más grande que toda teología. Él es mucho más grande que cualquier prédica. Ahora bien, en este pasaje que leemos dice de que hay cierta sabiduría, pero esa no es para todas las personas, sino para ciertos hermanos que tienen un requisito en común. ¿Cuál es el requisito? Ellos han alcanzado madurez. Hay sabiduría específica, especial, para algunas personas que han alcanzado madurez. Ahora, ¿cuáles son las personas que han alcanzado madurez? Hay un texto en el libro de Hebreos, capítulo 5, que nos ayuda a entender, por ejemplo, qué tipos de maduros o de gente madura hay, de qué estamos hablando. Hebreos 5, verso 14. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo voy a plantar estos 2 versos como la base mínima con la cual debemos enfrentar este capítulo. Hay palabras que la gente que está empezando en la fe no la entiende.
Hay enseñanzas que las personas que no han tenido una apertura al mundo espiritual no pueden comprenderla. Es locura. La sabiduría de la que estoy hablando es sabiduría que Dios revela y ustedes pueden verificar la veracidad o falsedad de una enseñanza por los frutos. Ustedes pueden ver la respuesta y el respaldo de Dios detrás de una enseñanza. Ahora, lo que Dios espera de nosotros es que tengamos un nivel de madurez para poder encarar algunos puntos. Por ejemplo, el tema de incubus y sucubus, yo les decía cuando lo explicaba, de que es un tema en los muchos seminarios de sanidad que yo he dado, que no siempre he sentido tocar. Y básicamente lo que yo percibo son dos cosas. Una inmadurez en el ambiente, de tal forma que yo no me siento en la libertad de tocar un punto así, porque va a probablemente provocar problema a más de una persona. Y dos, el hecho de que quizás hay gente que realmente necesita entender este problema y que Dios me trajo a este lugar para poder enseñar eso. Entonces, bajo ese punto de vista, yo me puedo animarme a compartir algo o no. O sea, son pequeños, indicadores que yo, como Fernando, me los pongo a la hora de saber si debo o no debo tocar algunos puntos. Lo mismo con ustedes. Hay muchas cosas que van a querer compartir, pero que al ver y al hablar con una persona no se van a sentir en libertad de hacerlo, porque es una persona probablemente muy inmadura en los temas del Señor. ¿Me entienden, verdad? Ahora, la palabra dice que nosotros tenemos madurez. Hay cosas que ojo no vio, reservadas para algunas personas, pero se requiere que la gente alcance un nivel de madurez. Ahora, ¿quiénes son los maduros? Son aquellos que por la práctica tienen los sentidos ejercitados y en el discernimiento del bien y del mal. Esto, hermanos míos, no se lo puede dar orando a la gente. Yo no puedo orar y decirte, te hago maduro en el nombre de Jesús en este momento. O sea, qué bueno sería, ¿verdad? Pero no funciona así. Entonces usted me pregunta, pero ¿cómo puedes reconocer que hay un problema psiconeuronal y cuando no es un problema psiconeuronal? Es una cuestión de madurez. En la medida en que usted madure en Dios y en su relación con el Espíritu, su sensibilidad con el Espíritu, usted va a poder ver a una persona e identificar problemas en él, sin necesidad de mucho análisis. ¿Por qué? Porque tiene los sentidos ejercitados. No hablo acerca de, por ejemplo, estar viendo defectos. No hablo acerca de mirar detalles exteriores. Hablo de que podamos identificar verdaderamente cosas escondidas por la pura revelación del Espíritu Santo o por tener los sentidos ejercitados. Es como con un músico, ¿verdad? Un músico que tiene formación musical, está escuchando un concierto en vivo y ve cómo los instrumentos entran, los oye y dice, esa flauta entró mal, ese instrumento está fuera de tiempo. O sea, él como músico, al tener el oído ejercitado en la música, puede percibir errores que el resto de la gente no los percibe, porque no tiene formación musical y no tiene un oído ejercitado. Son dos cosas, formación, ¿verdad? Y ese talento natural que viene por la práctica misma del músico. O sea, usted puede hacer, ¿qué le digo? Sacar un doctorado en música y usted no tener la pericia para tocar un instrumento, entonces usted es un teórico. Sabe todo lo de la música, pero no sabe reconocer una nota. Entonces, es algo desbalanceado. Nosotros podemos saber mucho de la Biblia y no darnos cuenta cuando una persona tiene un problema serio que nosotros podíamos ayudar. Entonces tiene que haber un balance en ambas cosas. Cuando hablamos de ministración, yo voy a empezar mostrándole la parte natural. Hay cosas que uno no necesita orarlas. Simplemente conversando con una persona se da cuenta que ésta necesita ayuda. Nosotros en nuestro ministerio llevamos mucho tiempo trabajando en el terreno de ministración. Son años que trabajamos ayudando a la gente justamente a superar etapas de su vida. Y una de las cosas que hemos hecho en estos años es elaborar un cuestionario, que todos ustedes van a tener una copia de esto, y también la gente que tiene el material en audio o video lo va a tener en su carpeta. Es una hoja que dice hoja de evaluación, y quizás el nombre no corresponde porque no es tanto evaluar a una persona, pero sí examinarla. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos tratado de sintetizar en 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas
indicadores que determinen que una persona necesita ayuda o no. Ahora, cuando yo agarro un material así, estoy haciendo uso de 3 herramientas básicas. Número 1, al haber ministrado muchos años, yo he encontrado que hay algunas frecuencias, hay denominadores comunes. No necesito descubrir la rueda cada vez, hay diseños, la gente se mueve en base a principios. ¿Estamos bien? Por ejemplo, una persona que ha nacido en un lugar disfuncional, lo más probable es que requiera un tipo de apoyo en el área del rechazo. Eso se va a dar en un 99% de los casos, o sea, casi siempre se va a dar. ¿Se entiende, verdad? Número 2, parte en base al hecho de haber trabajado mucho tiempo en liberación y reconocer cómo se manifiestan ciertas entidades espirituales. Entonces, esto es básico también. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual, aunque es tan inmenso, es predecible. Es predecible. Nosotros sabemos que si apretamos A, vamos a tener B como resultado, porque la palabra nos muestra principios al respecto de esto, ¿no? Si usted lee Eclesiastés, dice, ¿no? Al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. O sea, no hay donde perderse. Si usted abre un hueco en su muro de protección, la serpiente le va a picar. Entonces, cuando una persona viene picada, es porque abrió un hueco. Si no él directamente, alguien cercano. Punto. Entonces, son principios sencillos. Al ver ese tipo de características, yo puedo decir, mira, tú tienes este problema, y este es un indicador de algo más. Lo tercero es de que los problemas espirituales son como las raíces, están escondidas en la tierra, y lo que nosotros vemos son características del follaje o del fruto. Me explico. Usted tiene un arbusto en la casa muy bonito, pero la mamá o la señora que tiene experiencia manejando jardines, ve las hojas y dice, esta planta está enferma. Hay rasgos, hay rastros, hay señales en las hojas que determinan que la planta tiene pulgones o tiene infección o está en un problema mal ubicado, no tiene suficiente luz, sol, yo qué sé. Entonces la persona que sabe dice hay que quitar esto y poner el otro lado. ¿Se entiende, verdad? Entonces, aquí agarramos síntomas, ¿no? Por ejemplo, si tú te muerdes las uñas, ese es un síntoma que está ligado al rechazo, por ejemplo. Entonces, es sencillo. ¿No? ¿Me puedes prestar tu bolígrafo? Sí, lo ves todo mascado el bolígrafo, tú dices, esta persona tiene un problema, ¿no? O está con estrés, o está con un problema de rechazo, o bueno, ahí estamos. Entonces, no es difícil. Yo le puedo preguntar a una persona cómo es la salud de sus dientes y puedes darte cuán cuidadoso es, por ejemplo, con algunas disciplinas personales. O sea, no requiere uno gran cuidado. No son definitivos. Ningún indicador es definitivo. Es como dice el nombre, indicador. O sea, está señalando algo que no corresponde con la normalidad. Punto. ¿Estamos bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Puede que tenga una deficiencia de calcio y por eso tiene tan malos dientes. O puede ser que realmente la persona no tuvo un buen cuidado con los dientes y bueno, su vida es muy indisciplinada, muy desordenada, nunca tiene tiempo para el dentista, perdió la dentadura. Entonces el problema no son los dientes, el problema es que la persona todavía no ha llegado a organizar su vida. Entonces parece una pregunta tonta decirle cómo están tus dientes, ¿verdad? En una iglesia. Pero tú estás hablando de un síntoma, nada más. No es algo definitivo. Ahora, cuando tú reúnes los síntomas, ¿verdad? Y empiezas a juntar los elementos que parecen sueltos, disociados, y los pones como en un rompecabezas del cual vas uniendo las piezas, ahí es cuando ves ya el problema. Y entras a una sintomatología que evidencia ya la presencia de una insuficiencia, de un problema más serio, de algo que no está trabajando correctamente. Veamos. Por ejemplo, algunas preguntas muy sencillas que tengo acá. ¿Es una evaluación o es una entrevista, hoja de entrevista, quizás deberíamos cambiar el nombre, que va entrando desde lo muy general a temas de profundidad? Le doy un ejemplo. Le pregunto acerca de cómo era en el colegio. ¿Cómo era la persona en el colegio, no? Si era un estudiante destacado, un estudiante regular o un estudiante con bajo desempeño. Entonces, aquí nosotros encontramos algunos rasgos. Eso está muy ligado con la siguiente pregunta. ¿Tuvo amigos en el colegio? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué es importante esto? Porque es parte de la naturalidad del hombre, ¿verdad?
que él tenga cierto nivel de roce social. Hay gente más social, menos social, y eso no puede ser un indicativo de nada. O sea, ahí entramos al terreno de las personalidades. Pero sí tiene que haber, al menos como parte de la salud normal de un niño, de la salud emocional, él debe tener amistades, ¿verdad? Hay uno que puede tener 20 amigos y hay uno que tiene 2. No es que uno sea más normal que el otro, pero si tienes un niño que durante toda su vida escolar no tuvo amigos, ahí estás encontrando un indicador que no corresponde con un modelo natural de crecimiento de un niño sano emocionalmente. De eso se trata. Como aquel que tiene 1000 amigos, ¿verdad? Pero en el fondo no es amigo de ninguno. Simplemente es una persona que se refugia en el grupo. Entonces, esto tiene mucho de psicológico, definitivamente. Sí, tiene mucho de psicológico. Son indicadores muy interesantes que nos ayudan luego para saber cómo dar el siguiente paso. Entonces nosotros empezamos con cosas absolutamente naturales, preguntas absolutamente naturales. Hablamos un poquito, por ejemplo, hablamos de problemas y antecedentes familiares. Por ejemplo, le preguntamos si en su familia ha habido alguna persona con problemas mentales, ha habido gente relacionada con el ocultismo, con sectas, por ejemplo, o si ha habido gente con vicios en su familia. ¿Por qué es importante esto? Porque normalmente estos elementos son hereditarios. De eso se trata. Ahora puede que la persona ya haya tratado esto, ya oró, ya presentó al Señor esto delante, pues estamos muy bien. Pero ¿qué sucede? Cuando una persona viene buscando ayuda, alguien viene y te dice, por favor, quiero que ores por mí, y tú ya tienes un ministerio de sanidad interior en tus manos, tú tienes que tener algunos parámetros de orden, ¿verdad? Entonces, vas donde un médico y le dice, mire, me duele muchísimo la cabeza. El médico no te dice, carambas, le voy a dar un frasco bien grande de aspirinas. ¿No es cierto? Sino que el médico pues le empieza a hacer preguntas, ¿verdad? ¿Y a qué hora le duele la cabeza? ¿Y en qué lugar le duele la cabeza? Y bueno, y luego le pide una serie de exámenes. Necesito que me hagas una muestra de sangre, necesito esto, necesito aquello. Y uno dirá, ¿pero para qué quiere una muestra de sangre, doctor? Si lo que me duele es la cabeza, mi sangre está muy buena. Bueno, eso lo vamos a ver, ¿verdad? Puede que tenga un cuadro de anemia que está provocando el dolor de cabeza y cosas así. Entonces el médico necesita de herramientas que le ayuden a ver lo que él no ve, primero en la parte técnica mínima. Le van a pedir un examen de orina, un examen de esto, de aquello, y también le van a hacer preguntas de su familia. Le van a preguntar si usted fue operado, si en su familia hay gente que tuvo problemas cardíacos, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué le pregunta tantas cosas al médico? Porque quiere tener una idea de qué es lo que está enfrentándose él. ¿Estamos bien? Igual una persona que ministra necesita saber esto. O sea, muchas veces nosotros hemos tenido la experiencia de simplemente preguntando esto, haber encontrado soluciones. Y eso ha sido algo extraordinario. Hemos visto personas que a la hora de simplemente preguntarle un punto, ya empezó un proceso de sanidad en esta persona y eso ha sido buenísimo. Luego tenemos preguntas un poco más profundas. Por ejemplo, ¿no? ¿Sufre de pensamientos recurrentes? Un pensamiento recurrente es un pensamiento que cada que tu mente está distraída, vuelve. Los pensamientos recurrentes son señales se llaman como traumas neuronales, son situaciones que han quedado sin resolución. Y nosotros internamente decimos está resuelto, pero nuestra alma está evidenciando que aquí hay un problema. Por ejemplo, ¿tiene algún miedo persistente o incontrolable? Hemos hablado acerca de las fobias. ¿Tiene pensamientos suicidas? No es normal esto. Cuando uno tiene pensamientos suicidas, estamos hablando de personas que tienen un problema de depresión y eso básicamente es un espíritu de muerte. Una pregunta muy constante, por ejemplo, es si su vida espiritual está en constante crecimiento. Hay gente, en la mayoría de los casos, que su vida espiritual se ha quedado estancada. O sea, está bien, pero está como estuvo hace mucho tiempo atrás. No creció más, se quedó ahí. Y ese es un indicador de que algo no está bien, porque nosotros deberíamos ir creciendo constantemente en nuestra vida en el Señor. Amén. Entonces ahí tenemos preguntas de ese tipo, nos interesa mucho la calidad del sueño que tiene la persona,
si su sueño es profundo o si tiene problemas para conciliar el sueño, por ejemplo. Nos interesa saber el asunto del cansancio constante. Un síntoma de pitón, de que la persona está siendo atacada por un espíritu de pitonismo, es que vive agotada físicamente. O sea, se despierta y ya está agotada. Entonces uno no es que voy a decir, tiene cansancio crónico, es pitón. No estoy llegando a esa conclusión, pero sí es un punto a considerar. Si eso, uno al hecho de que tiene en su familia gente que practicó ocultismo, si está unido al hecho de que lee la palabra y no entiende, si eso va unido al hecho de que no escucha la voz del Espíritu Santo, tiene una confusión total de voces, entonces yo puedo estar hablando de pitón ya en un 90% de posibilidad. ¿Me entienden, verdad? Voy juntando elementos y las preguntas están esparcidas intencionalmente como para que la persona no pueda hacer un seguimiento y trate de distorsionar la respuesta. ¿Me están siguiendo? Sino de que de alguna u otra forma encontremos indicadores de que esta persona tiene problemas y necesitamos ver cómo ayudarla. Esa es la idea, básicamente. Hay gente, por ejemplo, que ha hecho hipnotismo y no lo ve mal. O sea, cuando eran muchachos o más jóvenes, practicaron de esta disciplina mental, hipnotismo. Y nunca oraron por eso. Entonces tú le hablas a esta persona y te aseguro, si la persona practicó hipnotismo, vas a tener que no puede memorizar la palabra, tiene unas tremendas lagunas mentales a nivel de las cosas del espíritu. O sea, tú le explicas algo y a los 2 días no se acuerda nada de este asunto. Tiene sueños en los que constantemente la persona cae en espacios vacíos, como que la escalera se le destruye y cae. Y así, y una serie de cuadros que están evidenciando que la persona quedó ligada a un asunto que no resolvió. Necesita ayuda, necesita empezar a arreglar el asunto del hipnotismo, porque aunque parecía un juego, en el mundo espiritual eso es algo muy serio. Es algo muy serio que uno niegue su control, su psique, y caiga en un estado de inconsciencia, porque es la forma en que los espíritus inmundos se meten dentro. Entonces hay elementos ahí perdidos. Y bueno, hablamos de que si la persona participó de las logias, las sectas, si estuvo metido, por ejemplo, en los Boy Scouts y todo aquello, o artes marciales. Muchos piensan que solo era deporte, pero si uno se pone a investigar este asunto, las artes marciales son una disciplina religiosa. No es básicamente, esencialmente física. Esencialmente es una disciplina religiosa que desarrolla el cuerpo. Ese es el sentido de las artes marciales, no al revés. Entonces tú no puedes haber pasado por un taller de artes marciales y salir limpio porque has entrado. Es como pasar clases en un templo, ¿verdad? De eso se trata y la gente no lo entiende. Te pregunto, ¿y por qué? Porque, bueno, mira, te explico, por esto, ¿verdad? Yo lo hice. Bueno, vamos a orar y pedirle perdón al Señor y ahí quedamos. Entonces, este cuestionario le ayuda a resolver cosas que en su vida ha hecho, pero que nunca las vio como un problema, más pueden ser la causa de una situación actual. Se continúa con preguntas que tienen que ver respecto a la familia misma, las relaciones familiares, cómo es su relación con la familia. Y hay una parte muy importante que es una autoevaluación, donde nosotros le pedimos a la persona que se evalúe a sí misma, ¿no? Por ejemplo, hay gente que piensa que no tiene suerte. Esa persona que te dice, bueno, yo no soy de los que... Bueno, yo nunca tuve suerte, siempre, ni por eso no participo en las rifas, te dice, ¿verdad? Y es una evidencia de que hay situaciones muy, muy duras. O sea, David escribe en los Salmos y dice, tú sustentas mi suerte. O sea, la palabra suerte no está fuera de la Biblia. Pero tú tienes una persona que dice, no, yo no tengo suerte, nunca la tuve y no la voy a tener. Y tienes otra persona que es sumamente optimista. Entonces aquí tienes un cuadro de depresión, ¿verdad? Ya muy, muy, muy suave, pero que es un indicador de que la persona tiene problemas. Tenemos aún un cuestionario para niños, donde nosotros hemos reducido esto al lenguaje de un niño y la intensidad también, obviamente, tiene que ser mucho más ligero. Pero es mucho más fácil trabajar con los niños porque ellos no se preocupan en guardar una imagen. Ellos dicen lo que piensan y punto. Entonces es mucho más fácil trabajar con ellos. Y la última página, por ejemplo, nosotros, la persona que ha hecho la entrevista, empieza a anotar recomendaciones. Yo veo a la persona que necesita, por ejemplo, un pastor que sea muy paternal.
alguien que pueda darle calor de papá. O en otro caso necesita un discipulador con mano dura, porque es una persona que se las escapa todo, tiene la unción del pez, muy escurridizo, entonces necesitamos a alguien que le marque la línea, ¿verdad? Esa persona que te dice, Dios me ha dicho, y quiere arreglar toda su vida con Dios le ha dicho, y no se sujeta a un pastor, no tiene una cobertura correcta, pues tiene que agarrar, yo se lo pongo encima a un profeta, ¿verdad? Que le diga, pues Dios me ha dicho, te lo dijo, pues a mí me dijo otra cosa y ahora tú haces esto, ¿entiendes? Entonces es importante entender eso porque el corazón del hombre es engañoso, ¿verdad? Y también la persona luego al final pone unos puntos, dice, yo recomiendo ministrar en orden de importancia tal cosa. Y esto queda ahí. Ahora nosotros normalmente lo que hacemos es que una persona evalúe, haga la entrevista y es otra persona la que ministra, de tal forma que entre las dos no hay un antecedente previo. Y yo entro a la administración con una apertura al mundo espiritual para poder ver lo que el Espíritu me quiera mostrar. Entonces, fantástico, ¿verdad? Ahí está el que hace la entrevista y le dice al otro hermano, al que va a ministrar, le dice, mira, yo creo que hay que trabajar mucho con lo de rechazo. Y eso es lo único que le digo, ¿verdad? Y ahí quedo. Y el otro agarra eso, pero ya el Señor le puede mostrar mucho más. Es importante, por ejemplo, que para la entrevista, la persona que hace esta evaluación con el hermano, esta persona tenga la capacidad de explicar algunos puntos que pueden ser poco entendibles para el que esté escuchando la pregunta, ¿no? Y aún de llevarlo a orar y de llevarlo a reflexionar porque todo esto es bueno. Lo otro es importante que el que ministra, ahí estamos, tenga los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, porque si no podemos hacer las cosas o incompletas o hacerlas mal directamente. Entonces esto hay que desarrollarlo, lleva tiempo, 1 mes, 2 meses practicando, ministrando una persona por semana, y yo puedo asegurar que esa persona va a fluir porque empieza a entender algo. ¿Sabe qué? Es como cuando uno va a un país extraño que hablan un idioma diferente y resulta de que ya está usted en un mes, 2 meses y empieza a entender, ¿verdad? Empieza a comunicarse, a veces solo con verbos. Es lo mismo, cuando uno empieza a ministrar a la gente, empieza a reconocer el lenguaje del Espíritu. No hablo solo del Espíritu Santo, hablo del Espíritu del hombre. Esa es la parte bonita. Entonces tú tienes una persona que empezó de cero, no sabía ministrar, pero ama el ayudar a la gente y se mete en el terreno, y con el tiempo, 1, 2, 3 meses, ya la persona se vuelve muy hábil y dice, tiene este cuadro, y eso es fabuloso. Amén. La práctica hacia el maestro, se cumple ese dicho también en esta parte, en esta disciplina. ¿Cuáles son los 3 frentes de ministración? Esta hojita es una guía apenas introductoria para saber a qué nos estamos enfrentando. ¿Se entiende? Punto 2. Los 3 frentes con los que tenemos que resolver las cosas. Número 1, toda ofensa, todo problema espiritual, todo lazo de herencia, todo trauma, todo lo que hemos hablado hasta este punto, empieza siendo un pecado contra Dios. Por ejemplo, cuando el hijo pródigo deja la casa del padre, usted vería básicamente en un problema entre 2 personas, entre un hijo medio rebelde o medio dado independiente y un padre. Pero cuando el hijo vuelve, me encanta la forma en que él habla con su padre. Le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y eso es lo que normalmente pasa en todas las situaciones. Aun cuando nosotros experimentamos cosas muy personales, siempre entramos al terreno de la ofensa a Dios. Por ejemplo, si hemos tolerado espíritus de temor dentro de nuestra vida, también es un pecado, porque el amor de Dios no ha llegado a ser perfeccionado en nosotros, porque el Espíritu Santo nos habló vez tras vez tras vez, y nosotros no reconocimos su voz y preferimos quedarnos en estructuras de temor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, lo primero que nosotros hacemos a la hora de ministrar es que la persona por la que estoy orando arregle su relación con Dios. Esto es muy, pero muy importante a la hora de empezar el trabajo. Usted debe entrar con toda la posibilidad de ganar. Y para poder tener la seguridad de ganar, necesitamos saber de que la persona
ha arreglado sus diferencias con Dios, sea cualquiera el problema. ¿Cómo se hace esto? Vamos a asumir que tenemos un problema, a ver, ¿qué quiere usted? Un problema de dependencia, alguna adicción, cualquiera sea, a lo que sea. ¿Ok? La persona necesita ayuda, viene y te dice, mira, no puedo salir de este círculo. ¿Ok? Está atada a una práctica. Bueno, lo más fácil es, bueno, voy a orar por ti, empiezo y ordeno que se desate y no sé qué y no sé cuántos. Lo primero que debemos hacer es que la persona reconozca que pecó a Dios, hizo algo que ha ofendido el carácter de Dios. Entonces le digo, quiero que ores y le pidas perdón al Señor por lo que tú has hecho. ¿Estamos bien? En el caso de, por ejemplo, un trauma, tienen una persona que abusó de otra, o sea, ahí la persona no hizo nada, es más, es la víctima de algo que le vino encima. ¿Cómo enfrenta su oración? Bueno, vamos a utilizar la oración para que la persona a través de ese instrumento se dirija a Dios y a través de Dios pueda perdonar a la persona que le causó la ofensa. O sea, siempre Dios es nuestro objetivo final o es el medio para resolver el problema que tenemos dentro. Entonces, nuestro primer punto siempre es ese. Ahora, normalmente la persona no sabe orar. Perdón que lo diga de esta forma, ¿verdad? La persona no ora correctamente y es ahí donde yo tengo que ayudarle. No es que usted le haga la oración y le diga, repita conmigo. No trato de mostrar eso, sino que la persona esté consciente de que ofendió a Dios. Entonces es buenísimo que te tomes un buen rato para explicarle por qué su problema es una ofensa a Dios. Les repito, cuando el hijo pródigo se va a aparecer y que es un problema con su padre, Dios no tiene que aparecer en escena, pero lo que él dice es cierto, porque él no honró a su padre. Los 10 mandamientos decía, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Recuerdan eso? Entonces, cuando él se fue de la casa, provocó un dolor en el corazón de su padre muy grande. Le exigió una herencia cuando él estaba vivo aún. Eso no es honrar a Dios, ¿verdad? O no honrar a los padres, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ese es un pecado, no solo contra el Padre, sino contra el que escribió los 10 mandamientos. Ahora se entiende. De ahí que lo que él dice, y note que esa es una parábola que Jesús contó, y él no utilizó palabras de más ni menos. Y le dice, he pecado contra el cielo. Y ese es el orden. Primero arreglo mis cosas con el cielo. Pide perdón al Señor por esto. Mira, no has orado bien. Quiero que pidas perdón por esto. Dile, Señor, yo te pido que me perdones por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Gente que es adicta a los medicamentos. Señor, perdóname por haber acostumbrado a mi cuerpo a las drogas, a los medicamentos, perdóname. O sea, siempre Dios es en definitiva el lugar al que nos vamos a volcar. Nuestro interés no es el diablo, no es sacar a los demonios, es que la persona se reintegre al Espíritu de Dios correctamente. Paso 1, debe resolverse la situación con Dios. ¿Cómo se hace eso? Una oración. Cuando se trata de problemas de herencia, la oración se vuelve un poco como la oración de Daniel, ¿verdad? Mis padres y yo hemos pecado contra ti. Eso tiene que ver, por ejemplo, con la idolatría familiar. ¿Por qué? Porque tú has nacido en una casa que ofendió a Dios. Y qué hermosa es la oración de Daniel o la de Nehemías, ¿verdad? El arrepentimiento de Esdras, Señor, yo y mi casa hemos ofendido tu nombre, Padre, perdónanos. Estamos hablando de algo heredado, algo en lo que tú no participaste directamente, pero por el hecho de tener el apellido que tienes, estás participando de los pecados de tu padre. Entonces, qué hermoso es poder ver, mire, tengo un problema, todo lo que hago es estéril, todo lo que tengo, nada funciona, y me he dado cuenta que estoy en Levítico, plantado en las maldiciones de esterilidad, porque mi casa nunca honró a Dios. Entonces yo quiero resolver este asunto, pero empiezo pidiendo perdón. Señor, mi casa y yo hemos pecado contra ti. Hemos sido en pos de dioses ajenos. Ahora, esto es muy importante a la hora de resolver nuestras cosas espirituales. Uno no ora desde fuera, Señor, mis padres pecaron, yo no, mis padres, ¿verdad? Sino que uno ora desde dentro
metido en medio de la corriente, Señor, mi casa y yo hemos pecado. Dice la Biblia que Jesús hizo pecado por nosotros. Él no tenía pecado alguno, se hizo pecado por nosotros. Él no fue y dijo, mira, yo arreglé todas las cosas, ellos son los pecadores, yo no, sino que Él cargó nuestros pecados sobre Él mismo. O sea, esa es intercesión, es tomar el peso de otros sobre uno. Y oramos de esa forma, y es la forma en que nosotros oramos por las ciudades, ¿verdad? Señor, como ciudad hemos pecado contra ti. Yo me identifico con la ciudad. La ciudad no puede pedirte perdón, pero yo te pido perdón en nombre de la ciudad, porque vivo en esta ciudad. Y te pido perdón por el homosexualismo de mi ciudad, Señor, porque mi casa y mi ciudad ha pecado de esta forma. Oye, tu casa lo hizo. El solo hecho de vivir acá me hace partícipe de esta situación. Entonces, ese es el corazón del que busca realmente arreglar su relación con Dios. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con resolver la situación en el corazón de la persona. En el primer punto, mi objetivo es Dios. En el segundo punto, es la persona. Es el individuo que estoy ministrando. Bueno. La persona puede estar asustada. Esas personas que han tenido experiencias ya con espíritus que las atormentan físicamente o mentalmente, aún tienen miedo de orar. Entonces, ¿qué pasa? Este punto es muy importante. Uno puede, por fuera, empezar a ejercer presión. Espíritu de tal cosa, sales ahora, etcétera, etcétera. Y la persona empieza a ser herida. No se olviden de algo que he estado enseñando durante todo este curso. Todos los daños espirituales son como una flecha. Están diseñados para entrar fácilmente, pero para herir al sacarse. Y a veces la sanidad espiritual es más dolorosa que la entrada del pecado o del traumatismo. Por esto es importante que nosotros trabajemos bien. Voy a armar 4 planos de lucha específicamente, entendiendo que hemos hablado de 4 tipos de contaminación. ¿Recuerdan? Hablamos de contaminación por práctica, contaminación por objetos impuros, contaminación por herencia y contaminación por traumas. Correcto. Vimos esas 4 formas en las que normalmente una persona era contaminada. Ahora, ¿cómo trato a cada una de las personas en particular? Hablemos de la persona que se contaminó haciendo cosas. Esa persona que recurre a la pornografía compulsivamente o que tiene ataques de ira frecuentemente. Personas que caen en un círculo de pecado, o sea, no tiene pecados nuevos cada semana, sino que son los mismos pecados. Y con el tiempo eso lo desgasta. Al principio oraba, pedía perdón al Señor, pero a medida que va pasando el tiempo ya ni ora, y al final ya simplemente se calla. Ve como que su condición no tiene solución. Punto. No, ya la persona obró, trató. Aquí hay un punto importante. No toda práctica que una persona tenga de pecado necesariamente esté instigada por espíritus inmundos. ¿Estamos bien? Yo expliqué de esto cuando les hice el cuadro acerca de cómo se produce el pecado. Les mostré que para el pecado tiene que haber una decisión equivocada, así como una tentación del infierno. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, una persona que tiene problemas y que cada fin de semana se va a pegar sus tragos y termina ebrio, ¿verdad? Y termina en mala condición el sábado en la mañana, no necesariamente el problema es un espíritu de alcoholismo. No necesariamente. Porque cuando uno habla de sanidad interior, uno piensa normalmente de que todo es demoníaco. Y ahí entramos a una crítica que los pastores tienen, para ustedes todo es diablo. Y es verdad, ellos tienen razón en ese sentido, porque no hay nada que los demonios no pueden hacer si no tienen derecho. Entonces, en este punto, amados, es bien importante lo siguiente. ¿Cómo saber si hay un demonio o no operando directamente sobre la persona? La regla es bien fácil. Mire, si la persona recurrió a todo el arsenal espiritual para poder ser libre y a pesar de eso no pudo serlo, esto es demoníaco. Repito lo que estoy diciendo. Si la persona recurrió a todo el arsenal espiritual a su alcance y lo usó fielmente y a pesar de eso no encuentra alivio, podemos decir que en un 99% de los casos eso es absolutamente demoníaco. Doy un ejemplo. Tenemos esta persona
que tienes cierta compulsión a hacer algo indebido, lo que sea. Ahora, yo como su pastor le pido, número 1, que presente ese pecado al Señor, se arrepienta. Y el concepto de arrepentimiento lo manejamos muy mal. La palabra metanoia, arrepentimiento, significa cambio de mente. O sea, significa que si tú ibas al norte, ahora vas al sur. El arrepentimiento a veces se lo hace como acto de contrición, nada más. O sea, Señor, perdón, he ofendido tu nombre, cuánto me da pena, pero no pienso cambiar de actitud, voy a seguir haciéndolo. Ese no es arrepentimiento. El arrepentimiento es, Señor, he ofendido tu nombre, sé que te he dañado y no quiero volver a hacerlo más. Eso es arrepentimiento. En la mayoría de los casos, lo que ustedes tienen son actos de contrición. La persona muestra su dolor por haber ofendido a Dios, pero no ven realmente una intención de dejar ese camino. ¿Me están siguiendo? Entonces yo como pastor le digo, mira, tú tienes que arrepentirte. ¿Estamos bien? Eso significa que si tus amigos, por ejemplo, te agarran a las 7 de la noche todos los viernes y ya cuando te ves con ellos tú no puedes decirles no y terminas ebrio, bueno, los viernes tú sales a las 6:15. Vas a pedirte permiso 45 minutos antes. Listo. Y lo vas a hacer cada semana hasta que tú te des cuenta que puedes manejar esta situación. O sea, tiene que haber un acto de voluntad mínimamente que muestre que realmente yo estoy buscando cambiar de actitud. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ese es un genuino arrepentimiento. Una persona que no solamente presenta su pecado a Dios, sino que decide, no voy a caer en lo mismo. Puede que caiga. Es muy probable. Las probabilidades están en su contra realmente. Pero si él tiene esa intención, lentamente va a ir saliendo de eso y va a ser libre. Porque en su corazón no solo está el pedir perdón, sino el cambiar de actitud. Número 2, le voy a pedir que ayune, que lea la palabra con frecuencia, que se reúne a orar con la iglesia, que tenga tiempos donde su espíritu puede fortalecerse. Necesita alimentar su espíritu para que pueda quebrar las cadenas que lo hacen caer en un círculo de pecado. ¿Se entiende esto, verdad? Y para esto no es muy bueno que simplemente ore solo, es importante que ore con el cuerpo, que tenga un grupo de oración. Yo le voy a dar pasajes de la Biblia, por ejemplo, yo utilizo muchísimo el libro de Proverbios para ayudar a las personas a romper círculos de dependencia. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos y mi receta, mi posología más o menos es esta. Te vas a leer un capítulo de Proverbios por día. Así como tienes 31 días al mes, tienes 31 capítulos, uno por día, vas a leer uno y vas a buscar entre todos los versículos del capítulo que ese día estás leyendo, un solo versículo que tú sientas que es para ti. Ese versículo lo vas a anotar en una tarjeta pequeñita y esa tarjeta la vas a poner en tu billetera. Y cuando salgas en la mañana al trabajo y estás en la movilidad, en el micro, en lo que sea, tú sacas la tarjetita y meditas en ese único versito. Estás haciendo fila, ¿verdad?, para pagar en el banco y estás con la tarjetita. Estás lavando los vasos, los platos sucios, lo pones con un scotch, con una cinta adhesiva en la ventana y puedes verlo cada vez. O sea, tienes que llenarte de la palabra. Ahora, si tú haces eso, el segundo día tienes el capítulo 2 y tienes otro verso, tienes 2 tarjetitas, y el tercer día y el cuarto día, es imposible que termines el mes sin que tu mente no esté siendo abierta a un plano en el que la palabra empieza a afectarte profundamente. Ahora, Proverbios es muy práctico para actitudes. Te dice qué debes hacer, qué no debes hacer. En las muchas palabras no falta pecado. O sea, tienes que aprender a callarte, que aprendas a tener un rostro sonriente para que no te vean todos con cara de enojado. O sea, y una serie de prácticas. Es tan hermoso el libro porque trata de la vida diaria que todos nosotros tenemos que enfrentar, amados. Entonces le digo, tú vas a leerte esto sí o sí o sí. Nos vemos en 31 días. Y quiero ver las 31 tarjetitas. O sea, aquí no todo se resuelve orando. Tú tienes que poner de tu parte y tienes que meterte con la palabra, porque la palabra es lo que va a fortalecer tu espíritu, va a hacer cambiar las estructuras mentales, ¿verdad?, de debilidad que tú tienes. Cuando uno entra al terreno de la tentación, está entrando a un terreno en el que ha perdido muchas veces ahí. Y lo malo es que pierde de local. ¿Me entiende, verdad? Es como cuando tú te enfrentas frente a un seleccionado que las estadísticas dicen que siempre nos golean. Entonces ya no estás entrando a un juego limpio, porque tienes
un pasado que pesa. O sea, no es lo mismo jugar con Brasil que con otro equipo. O sea, cuando dicen Brasil llega a jugar con tu selección, pues Brasil es Brasil, no por alto, no por nada, es campeón 4 o 5 veces. O sea, uno dice, wow, ¿me entienden, verdad? Aunque esté pasando por un mal momento, aunque no estén sus estrellas, Brasil es Brasil. O sea, ese antecedente ya les dio la mitad del partido, ya lo tienen en el bolsillo. Es psicológico. Igual entramos al terreno de la tentación y tú has caído muchas veces ahí. Y tú sabes que es un terreno en el que has perdido de local. Entonces, si no tienes una estrategia nueva, tú no pienses que por orar esto se va a resolver. Si caíste las 10 últimas veces y estás en la 11ª, yo no sé qué es lo que va a hacer la diferencia. ¿Qué tienes de nuevo que pueda darnos esperanza de que no vas a caer esta vez? Entonces yo digo, Proverbios. Los 31 capítulos de Proverbios son el estandarte con el cual yo entro ahora. He cambiado de director técnico. Ya no entro con la misma estructura de antes. Tengo 31 estrategias que Dios me ha dado el último mes. Y la palabra no vuelve vacía. Y no solamente la he leído, la he confesado. Muchos de esos versos me he memorizado. Mi mente empieza a cambiar. Y saben, cuando la palabra penetra en lo profundo de la mente de un hombre, no hay infierno que pueda oponerse. Las cadenas del diablo empiezan a sacudirse porque él construye su imperio en base a mentiras. Y la palabra es verdad. Cuando la palabra se establece en nuestra vida, el diablo empieza a temblar porque la mitad de la victoria está ya en nuestras manos. De eso se trata. O sea, esto no se resuelve solo orando, se resuelve con una acción de voluntad definitiva. Esto es vital. Esto es vital. Yo les puedo asegurar que no hay adicción que dure si una persona se mete con la palabra, se mete con la oración, se mete con el ayuno. Le puedo asegurar que no hay atadura que el diablo no pueda, que el Espíritu Santo no pueda romper. Definitivamente. Amén. Estamos usando todos los recursos. Ahora, si usted tiene a la persona que realmente hizo lo que le dije, oró, estuvo presente en los ayunos, se metió con Dios, pero sigue atada, esa persona necesita ayuda de inmediato. ¿Por qué? Porque no es algo que ya pueda manejarlo solo. Necesita intervención sobrenatural de Dios. Necesitamos caerle encima y sacarle ese espíritu que le está atormentando, porque ya no puede solo. ¿Estamos bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es vital. Esto es vital. Bajo esa óptica, la administración, la liberación, es la última opción. Yo he recurrido a estrategias previas que de alguna forma deberían resultar y dar un beneficio. Ahí quebramos el ciclo de la adicción, justamente. Esa persona que cae en pornografía, que cae en esto, que cae en la murmuración constantemente, esa persona que tiende a mentir con frecuencia. Si tú lees en Efesios, dice que la manera de cambiar nuestras mentiras es con la palabra. No hay otra. O sea, no hay otra. No es reprendiendo un espíritu de mentira. Pero es que hay un espíritu de mentira, sí lo hay. Hay un espíritu de mentira. Pero es la última etapa, sacar al espíritu de mentira. Cuando yo he hecho mi trabajo, pues es mucho más fácil identificarlo. ¿Estamos bien? Cuando hablamos de asuntos de posesión de objetos, definitivamente, ¿verdad? El objeto tiene que salir de tu vida, de alguna forma. Si el objeto es personal, debe ser destruido. Si no es personal, si el objeto es de tu casa, tú no puedes ir y quebrar un adorno de tus padres, ¿verdad? Tú tienes que recurrir a otra estrategia. Por ejemplo, tú puedes ungir la habitación en la que estás y crear un ambiente seguro para ti, por ejemplo. Entonces hay formas en las que nosotros podemos orar. Podemos orar para que sencillamente haya un velo que está cubriendo a los ojos de los padres, ¿verdad? O de los dueños del objeto, que caiga para que ellos vean que ese objeto debe ser destruido. Y después de que tú has hecho eso, lo más lógico ellos que van a decirte, ay, qué feo este objeto, lo quiero tirar, y lo botan los propios dueños. O sea, hay maneras de combatir esto, definitivamente. ¿Cuándo nos cuesta separarnos de algunos objetos? Cuando en nuestro corazón está ligado a esos objetos. Y eso es complicado, ¿verdad? Dentro de la masonería manejan mucho los anillos, por ejemplo. Muchos anillos que mujeres reciben de esposos masones son anillos que tienen espíritus inmundos, ¿verdad? Entonces cuando le dices, deshazte de eso, y la mujer mira el anillo y dice, pero me lo dio mi esposo. Sí, pero es que hay un problema en todo esto. Este es un anillo que está portando una presencia espiritual.
Ya, y eso debe ser destruido en el nombre de Jesús para que tú puedas ser liberada. Esos espíritus se llaman espíritus vectores, que están unidos a un objeto en particular. Y no hay otra más que destruir el objeto. Entonces son procesos, pero antes de quitarle los anillos a la hermana, por decirle quitarle, en realidad lo debe hacer ella, pues tienen que salir de su corazón. Ese es el punto, es algo que Dios tiene que hacer en ellos. Les puedo asegurar que no es fácil, especialmente cuando la gente ama las cosas que tiene, ¿no? Cuando hablamos de herencia espiritual, uno tiene que tener mucho cuidado de no entrar en una actitud de enojo contra nuestros padres o contra aquellos por quienes vino el mal. En definitiva, en la mayoría de los casos hubo grados de ignorancia tremendos que pues no era en su corazón, no estaba el hecho de herirnos, pero lo hicieron. Entonces, a la hora de ministrar a la persona, una de las cosas que yo debo hacer es desconectarla genéticamente de sus antepasados. No se olvide, estoy analizando el segundo punto de ministración, la persona. Entonces ahí es cuando yo empiezo a orar para liberarla de su pasado. No estoy hablando de los demonios ni de nada, sino Padre, yo corto todo cordón umbilical que mi hermano o mi hermana tiene con todos sus antecedentes familiares, ¿verdad? Amén. Esto es muy importante. Tengo que desconectarla, sacarla de ese mundo en el que está introducida, que es su herencia familiar. En muchos casos Dios les va a llamar a cambiarles de nombre a la persona, porque hay nombres que son maldiciones en sí mismos. Ahora, esto no se puede aplicar a todos en general, por favor, necesita ser consultado al Espíritu Santo, ¿verdad? Hay nombres que han sido pues como fruto de la dedicación al santoral, ¿ya? Que simplemente le pusieron el nombre del santo del día. Y bueno, era una práctica que se hacía hace muchos años y los padres de las familias católicas lo hacían. Entonces, hay gente que siente que su fe es afectada por eso. ¿Ah? ¿Y qué hace uno? Pues dice, yo ya no quiero tener ese nombre. Ahora, no significa que usted tiene que hacer todo un trámite judicial para cambiarse de nombre. Conozco gente que lo ha hecho y respeto esa posición. Si es que Dios se lo lleva a hacer, hágalo. Recuerdo una hermana que se llamaba Diana, y pues su nombre era hermoso hasta que llegó a Hechos 19, ¿verdad? Yo le decía, pero tranquila, tú no eres de los Efesios, solo eres Diana. Pero igual era algo que le molestaba mucho hasta que ella procedió a hacer un trámite y se cambió el nombre. Definitivamente le llevó 2 o 3 años, pero se cambió el nombre. En muchos casos es utilizar el segundo nombre. Y es que, bueno, la mayoría de la gente tiene más de un nombre y hay una opción. Todo esto tiene que ver con una revelación del Espíritu Santo. Pero ciertamente hay nombres que son espantosos. ¿Quién podría usted, por ejemplo, imagínese un nombre, a ver, que me viene a la cabeza? A ver. Ciega, ¿verdad? Cecilia. Ciega o inválida. Qué feo nombre, ¿verdad? Bueno, perdóneme si hay alguien que lo está escuchando que tiene ese nombre, pero ¿qué le puedo decir? El significado es atroz, es atroz, ¿no? Y bueno, hay muchos nombres más que no me vienen a la mente, pero hoy día puede entrarse a internet y ver el nombre, el significado. ¿Pesa eso en la vida de una persona? De una u otra manera sí pesa. Ahora, no por nada nos dice en Apocalipsis, te pondré un nombre nuevo. Tengo una piedrecita y ahí tengo un nombre nuevo para ti. No por nada Jesús cambió el nombre a sus discípulos. No por nada el Padre cambió el nombre a Abraham y a otros tantos. ¿Por qué tanta obsesión con los nombres? Porque los nombres involucran destinos. Ese es el punto. De eso se trata. Entonces, si usted nació con un nombre que tiene un significado feo y después de este material que está viendo usted siente incomodidad, pues pregunte al Señor qué debe hacer. Tal vez simplemente usar su otro nombre o simplemente orar. Yo lo que he hecho con muchas personas que tienen el nombre de una virgen, que le digo, ¿no? Pues yo le digo, vamos a cortar el poder de este nombre en relación a esta entidad espiritual. Punto. ¿Cuántas Marías usted conoce? ¿Cuántas Carmen conoce? ¿Cuántas Candelarias conoce que tienen ese nombre como personas? ¿Verdad? Y son gente fantástica. Entonces, pues oramos, Padre, en el nombre de Jesús, yo corto la relación que existe entre el nombre y la entidad espiritual. Y declaro que no hay ninguna relación, ningún efecto, y ahí queda, y la mayoría de la gente queda contenta y satisfecha con eso.
Pero hay gente, le digo, que el espíritu le sigue molestando y termina cambiándose hasta el nombre. Pues el Señor le guíe, ¿verdad? Es parte de la herencia. Cuando hablamos de gente vinculada con la nueva era o con prácticas mentales, normalmente vamos a tener un problema que es interesante que ustedes lo anticipen. Una de las características de la presencia de espíritus nueva era en la gente es que ellos pierden control sobre su capacidad consciente. Explico. Es muy usual que cuando uno está orando por estas personas se desvanezcan. Este es uno de los puntos más delicados a la hora de ministrar masivamente a la gente. En muchas iglesias se ora y de repente la gente cae al piso y todos piensan que todos cayeron porque el Espíritu Santo tocó estas vidas. Bueno, la mayoría sí, pero no faltan algunas personas que simplemente se desvanecen porque el espíritu que opera de control mental lo que hace es como que bloquear a la persona y la desvanece, y cae al piso. Y uno dice, ¡ay, el espíritu la tocó! Entonces, este es un punto bien particular, porque una de las características que el Espíritu Santo tiene es no quitarnos nunca la conciencia. Entonces tú tienes gente que no se acuerda absolutamente nada, solo vio el techo blanco y ahí se olvidó. Luego se para, no recuerda nada y luego dice que el Espíritu la tocó. Yo le pregunto, ¿qué beneficio tiene de lo que acaba de pasar en Dios si ella no es absolutamente consciente de nada? ¿Me están siguiendo? Entonces hay un elemento ahí muy complicado, pero que debe ser manejado con cuidado. Entonces cuando uno está orando por personas que han hecho, por ejemplo, yoga, lo usual es que la gente ni siquiera pueda mantenerse lúcida unos minutos. Su mente es demasiado frágil porque ha sido el campo de juego de un espíritu de control. Entonces, normalmente uno tiene que hacer dos cosas bien importantes, ¿sí? Yo quiero que la mente de la persona reaccione, empiece a tomar autoridad sobre su mente, pero para esto debo hacer dos cosas. Número uno, debo hacer que la persona renuncie específicamente a cualquier práctica nueva era que haya tenido en su vida, porque hay una responsable de esto. Puede ser que hizo yoga, ya le estoy diciendo, o practicó artes marciales, o lo que fuera, ¿verdad? Hay gente que está metida en cosas que ni siquiera entiende. Entonces es importantísimo que la gente pida perdón. Señor, perdóname porque yo presté mi mente para hacer esto y para hacer aquello. Ahora, dependiendo en qué práctica se metieron, por ejemplo, si se metió en la yoga o en el yoga, la persona recibió el nombre de un maestro espiritual. Y ese nombre, ese maestro espiritual es el encargado de tomar control de su mente. Entonces la persona debe desconocer esa autoridad porque voluntariamente se prestó, tomó a él como señor de su mente, se le entregó. En otro tipo de disciplinas, donde la gente no ha llegado a tener espíritus guías, maestros astrales, ni ningún tipo de esas cosas, simplemente debe ordenar a toda presencia espiritual, ¿verdad?, de la nueva era que entró con su permiso, salir de ese lugar. Ahora, en todo este proceso entre que oro, que le pido que repita, que ore conmigo, la gente se me desmaya varias veces o pierde el sentido y es una lucha. Ministrala de pie, que la sujeten para que al menos pueda hacer el esfuerzo de mantenerse erguida. Es un punto importante. Es complicado esta administración, es complicada. Podemos pelear media hora, 1 hora, 2 horas, simplemente tratando de jalar el control de su mente. Sepa el nombre, háblele constantemente, pídale que repita algunos versos con usted, si puede tener una canción. O sea, es como realmente tratar de hacer que la persona mantenga la lucidez un momento hasta que podemos ganar el terreno, su mente. Una vez que la persona ya no se nos desvanece, recién podemos pasar a la tercera etapa en sí, que es justamente el tercer
blanco de la administración. Hemos hablado de que la primera parte es resolver nuestra situación vertical con Dios. La segunda parte tiene que ver con resolver nuestros puntos internos. Perdonarnos, perdonar a otras personas, tiene que ver con el hecho de establecer conductas, actitudes correctas y todo aquello. Tercer punto es realmente enfrentarnos con la oscuridad. Ahí hablamos del plano de la liberación, la expulsión de todos los espíritus que habitan en esta persona, espíritus de depresión, espíritus de temor, de rechazo. Ese es el tercer punto. Noten que queda al final, es la tercera etapa. Lo primero, que era lo más importante, se hizo, arreglar su relación con Dios. Lo segundo, que también es importante, se hizo. Esto es que la persona se alinee con el Espíritu Santo, pueda reconocer su condición, pueda verse en Dios, pueda perdonarse, etcétera, etcétera. En tercer lugar, recién ahí me ocupo de las presencias espirituales que están obrando en la vida de esta persona, y usted las saca por el método que quiera, ¿verdad? Hay gente que les ordena, que las ata, que las desata. No voy a entrar a ese punto de discusión en este momento por carecer de importancia, pero en esa tercera etapa, sí o sí, deben salir toda presencia espiritual. Ordenamos que salgan. Si hemos hecho correctamente el punto 1 y 2, yo les puedo asegurar que el tercer paso va a ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque no tienen derecho nadie de permanecer ahí después de haber hecho el 1 y el 2. Ahora, si el espíritu inmundo se resiste a salir de ese lugar, a pesar de lo que hemos hecho, es porque hay algo importante que no estamos considerando. Hay algo que no está bien. Puede que la persona esté escondiendo cosas. No está resolviendo realmente algo. Entonces ahí tenemos dos posibilidades. Una es procurar que la persona nos dé información, hablar con ella. Mira, tienes que, por favor, ayudarnos, dinos qué pasa en esto, en aquello. O tener unción profética como para que parte del equipo o alguien del equipo pueda decir: el Señor me está mostrando tal cosa, y se va directamente en esa dirección. Esto es fantástico, eso es lo mejor. En la práctica todos podemos ministrar liberación, pero nadie lo hace tan bien como alguien que tiene un manto profético. Definitivamente. Ellos son especialmente entrenados para confrontar los poderes. Esa es la parte fabulosa. Entonces yo debería empujar a que las iglesias siempre tengan un equipo de ministración donde haya profetas de oficio o mínimamente gente que tiene el don profético a la hora de ministrar, porque son altamente útiles en este momento, son muy importantes. ¿Estamos bien? Al ordenar nosotros que las tinieblas se disipen de esta persona, nosotros, terminando la administración, establecemos los diseños de Dios sobre su vida. No es mi objetivo que salgan los demonios, sino que la presencia de Cristo habite en la persona en abundancia. Entonces yo planto los diseños de Dios sobre mi hermano, sobre mi hermana, profetizo para su vida. Ese es el momento donde llegan las palabras de profecía, de bendición, donde nosotros la establecemos en lugares altos, donde cerramos las puertas del temor, de la depresión, donde realmente despertamos su espíritu para que sepa reconocer a sus enemigos. Una cosa muy importante de no ministrar a la gente inconsciente es que sepa qué se está haciendo con ella. Sabe que no hay cosa más linda que una persona que estaba antes poseída por espíritus, como decíamos, ¿verdad?, demonizada, que pudo reconocer a su enemigo, pudo sacarlo de ella misma o de él mismo, y un día puede saber que Dios le libró de una posición de invalidez espiritual. Eso es extraordinario, no es como aquel que cae ahí como en trance, le hacen todo encima y luego no se acuerda de nada y se mete en otra cosa peor, ¿verdad? Entonces Jesús le dice: ya eres libre, vete y no peques más para que algo peor no venga contra ti. O sea, esa es la recomendación que nosotros hacemos. Mira, Dios te sacó de cárceles de depresión o de aquí o de allá. Mira, no peques más. ¿Por qué me dices pecado si habían demonios? Porque hemos entendido que detrás de toda esta forma de daño espiritual hubo un pecado. De eso se trata. Termino este punto diciendo lo siguiente: en la mayoría de los casos, una administración no viene a ser la solución definitiva de todo, pero sí el inicio de un nuevo tiempo. Esto me hace pensar de que la persona va a tener que más adelante tener un nuevo tiempo de administración, o simplemente estar en una posición de constante vigilancia a áreas que le han sido difíciles de manejar en el pasado.
Esto es importante, me explico. Si la persona caía en depresión frecuentemente, hemos sacado un espíritu de muerte de su vida, pues yo le voy a decir, evita estar solo. Sabes que siempre quiero que estés leyendo libros, quiero que participes de cosas de aquí, que estés ocupado, que tu trabajo y aquello. O sea, ayudar que la persona no caiga. Vamos a tocar un punto final en la siguiente grabación que tiene que ver con todos los pasos para el cuidado post-ministración. Sí que es importantísimo. Hay recomendaciones vitales. Cómo mantener la limpieza, porque de eso se trata. Amén. Termino diciendo lo siguiente: no hay mejor curso y consejero que el Espíritu Santo. Todo lo que nosotros podamos enseñarle se va a convertir nada más al pasar el tiempo en las primeras armas de lo que el Espíritu le va a ir revelando. Yo puedo estar seguro de que usted va a tener éxito sí y sí cumple dos simples principios. Número uno, depender del Espíritu Santo. Depender profundamente de Él. Y número dos, amar a Dios y amar a la gente que está oprimida. Esta es una tarea de amor. Uno hace esto porque ama a la gente, porque quiere verla sana, la quiere ver rehabilitada, la quiere ver funcionando en un diseño de victoria en la cual Dios la creó. Si tú no amas a la gente, no te metas a hacer sanidad interior porque vas a causarles más daño. Esto tiene que ver con el amor. Esto es importantísimo. Amén. Si tú tienes estas dos cosas en tu corazón, yo te puedo asegurar que aún lo que hoy día no aprendiste, el Señor te lo va a revelar fácilmente. Ya algunas personas de ustedes conocen a Edith. Ella tiene un trabajo de administración ya muchos años, la verdad. Ella es enfermera de profesión, así que me ha ayudado a ver cosas clínicas, inclusive más de una vez. En cierta ocasión tuvimos el privilegio de ver cómo Dios le devolvió la vida a un niño que estaba muerto, por ejemplo. Eso fue una experiencia maravillosa en otra ciudad, justamente en la ciudad de Cochabamba. Y ella, como enfermera especializada en niños, me pudo decir, el niño está muerto, Fer, está muerto. No tiene signos, no tiene señales, está muerto. Y cuando nosotros confrontamos al espíritu de ese lugar, porque es un espíritu que mata niños, y ordenamos que lo soltara, el niño volvió a la vida. Aun cuando ya había venido de la clínica, le entregaron a la mamá y le dijeron, vaya a enterrarlo, está muerto su hijo. Y nosotros estábamos empezando una reunión de intercesión a las 7 de la mañana. Y entró la mujer a la iglesia buscando ayuda, lloraba y lo dejó en el piso al niño, era un cadáver, ¿verdad? Y ella lo vio y me dice, está muerto, Fer. Pero cuando oramos, la vida de Dios vino sobre él y él revivió, no sé cuánto tiempo estuvo muerto, pero tuvimos la oportunidad de ver milagros. Yo estoy muy feliz de tenerte aquí a mi lado, de verdad. Gracias. Porque con ella hemos pasado cosas muy impresionantes. Estos años que trabajamos, son más de 10 años que trabajamos juntos. Y con ella hemos hecho esta hoja. Bueno, ella ha ayudado mucho a hacer este material porque es la persona que más ha trabajado en el área de entrevistas y administraciones. Aún puedo decir que ella ha trabajado mucho más que yo en este tema. Quisiera que nos comentes un poquito algunos testimonios que tú has visto a la hora de que la gente empezó a responder este cuestionario. Yo sé, y más de una vez tú me has comentado, que el puro hecho de responder estas preguntas ya era el inicio de una sanidad, ¿verdad? ¿Puedes comentarnos un poco al respecto? Verdad, cuando empezamos la hoja de evaluación, pues siempre tenemos un tiempo breve de oración, sobre todo por las cosas que la persona va a recordar. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude para que nuevamente lo que ella vaya a recordar no sea algo que la golpee. Es lo primero que hacemos de inicio. Y luego le explico a la persona que lo que está aquí escrito es algo totalmente confidencial y que ella puede empezar a hablar. Y pues tenemos que crear un ambiente además adecuado, porque a veces la persona sabe que va a ser entrevistada y no sabe a dónde va a ir lo que vamos a escribir. Entonces le doy una explicación y bueno, la persona está más tranquila y empezamos a hablar, ¿no? Muchas veces veo a la persona totalmente nerviosa y empiezo a entrar por otro lugar, digamos, a hablar cómo ha sido su día, hasta propiamente llegar al momento de la administración o de la entrevista. Y muchas veces ya para ese entonces la persona ya ha sido tocada realmente algo en su corazón, como para que ella pueda abrirse, porque las personas se enferman por lo que no pueden decir. La persona tiene
Tiene que querer ser ayudada. Tiene que querer ser ayudada, porque de pronto hemos tenido gente que vino como la mamá o como la hija de una mamá que casi ya, mira, tienes que pasar por una sanidad, tienes que pasar por una administración. Casi a la fuerza. A la fuerza, y uno se da cuenta que es a la fuerza. Es cierto. ¿No es cierto? Sin embargo, pasamos el proceso de la entrevista y muchas veces la gente, de sacar lo que tenía guardado por tanto tiempo, por tantos años, pues empieza a ser tocada por el Espíritu Santo y ellos mismos empiezan a experimentar una sanidad de principio, ¿no? Es casi comparable como cuando una persona que necesita ayuda, que se ha accidentado, llega a un lugar, a una clínica o a un hospital, tiene que pasar por la consulta externa, ¿no es cierto? Correcto. Es casi parecido. Y cuando nosotros hacemos la entrevista y esa persona está en esa consulta que yo le llamaría como enfermera, entonces ya puedo direccionar más cuál es la parte que tenemos que trabajar más en ella. Ahora, me viene a la mente un salmo, un verso, que es el Salmo 32, verso 3, que dice: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y la verdad es de que gran parte de los males de la gente se agravan por guardarlos dentro de ellos. ¿Verdad? De ahí que solo al empezar a hablarlo, al empezar a responderte si es verdad o no, ya empieza a abrirse una puerta de sanidad sobre la persona, Empieza ¿verdad? a abrirse la puerta de sanidad y ve lo que antes no veía. Porque ¿saben qué? Ahí casi escucho y le direcciono en algo, digamos, si la persona se está un poco desviando del asunto, cuando le estoy preguntando algo respecto a cómo fue su niñez, cómo fue la relación con su papá o con su mamá, y las respuestas que son bien dirigidas, que están en el cuestionario. Y la persona luego empieza a ver y como que se le prende la luz, ¿no? Como si alguien apretó el interruptor y ellos mismos, o la misma persona, dice: ahora entiendo por qué. Entonces resulta que la misma persona está como que descubriendo algo que hasta antes había estado escondido. ¿Cuál crees que es de todos los bloques de preguntas que hay, los más difíciles de responder? ¿Qué es lo más difícil de encarar a una persona? Cómo una persona puede ser tan dañada en los primeros años de su vida. A veces uno toca solamente el tema papá o mamá, y la persona, y es un gatillo que se ha activado y la persona no puede, como que llora tanto, y nos damos cuenta de que esas relaciones habían sido tan destructivas, o que uno de ellos haya muerto. Una vez, cuando hablé con una hermana y estaba haciéndole la entrevista, y entonces el Espíritu Santo me puso una inquietud acerca, ¿cómo era la relación con tu papá? Su papá había fallecido. Hace muchos años, casi como 8 años que había fallecido, pero ella no podía hasta ese momento poder aceptar que su padre había muerto. Y pues tenía encuentros con su padre, tenía sueños terribles, tenía la vida, no podía tener una familia feliz con su esposo, porque esta relación con su padre se interponía tanto entre ellos y era una mujer que sufría tanto. Entonces me doy cuenta que el hecho de las relaciones de padres ausentes o presentes ha sido un daño tremendo. El área, y todo está inmerso, ¿no?, en el área del rechazo. He visto cómo realmente el rechazo es lo más tremendamente destructivo en las personas, ¿no?, que prácticamente les ha quitado la vida, hasta que se abren, se tocan puntos importantes y ellos mismos empiezan a reaccionar. ¿Te ha tocado alguna liberación inmediata? O sea, estar hablando y de repente que ya tengas que meterte a liberación en el momento. Sí, sobre todo con personas que han sido tan dañadas y que me daba cuenta de que cambiaban de personalidades cuando tocaba algunos puntos. Oh, ya. ¿No? Y yo dije, ¿quién me está hablando ahora? ¿No? Y cambiaban inclusive hasta la forma de hablar, ¿no? Alguien medio mexicano que se pone ahí en medio, y yo, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué estás hablando así? ¿O con quién estoy hablando en este momento? ¿No? Claro. Entonces, de pronto la persona que es bien controlada, todo estaba bajo, una persona así bien, que lo tenía todo bajo control,
y empiezo a ver el brillo de sus ojos y esa persona empieza a ver como que habían gente alrededor que le estaba observando y enseguida empezó a manifestarse el demonio. Wow. Última pregunta de este grupo de cosas que quiero conversar contigo. ¿Qué recomendaciones, qué perfil debe tener la persona que hace esta entrevista? O sea, si yo soy pastor de la iglesia y digo, wow, esto me gusta, mi iglesia necesita esto, yo quiero que lo apliquemos, se haga fila, pues todos empezamos mañana. ¿Quién debería hacerlo? Mire, en nuestro equipo, cuando nosotros queremos que haya gente que forme parte del equipo, son gente profética. Son gente muy sensible, que pueden escuchar aquello que la persona no puede decir. No que sospeche que hay algo, sino que ciertamente hay un grito por detrás o así en lo profundo que la persona no puede decir y esa persona le puede ayudar. Es como alguien que le va a ayudar a que haya un parto en ese momento, algo que estaba dentro gestándose por tanto tiempo y de pronto iba a ser algo muerto dentro y que la persona le pueda ayudar. Tiene que ser una persona profética, sí, pero que sea una persona que tenga mucho oído, que sea más oídos que boca. Eso es importante. Porque nos vamos a encontrar con ministraciones en los que realmente es uno el que habla y el otro está solamente escuchando tal vez, o el otro está suponiendo que lo que la persona quiere decir es eso, ¿ya? Entonces tenemos que ser gente que sabe escuchar, ¿no? Es uno de los principios, gente que sabe escuchar, gente que sepa guardar, porque lo que se está hablando ahí es algo tan profundo y tan valioso de la persona, que mucha gente ha sido dañada por esto, que en algún lugar tuvo esa experiencia y que nunca más, él dijo, nunca más yo voy a decir algo mío, porque al final se enteran de que hay otra gente que lo sabe. Gente que se ve confiable. Gente confiable, gente de paz, porque tienes que preparar un ambiente. Nosotros debemos preocuparnos de preparar un ambiente adecuado, porque luego estaremos trabajando con lo que el Espíritu Santo estará haciendo ya cuando hemos acabado aquello y vamos a entrar a una administración propiamente. Estamos como que diciendo, preparen el ambiente. En este lugar se va a hacer una transfusión de sangre. En este lugar se van a hacer, necesitamos como equipos de curación que traigan los ángeles porque se van a volver a tocar heridas que habían sido sanadas a la fuerza y que en ese momento tenemos que volver a tocarlas. Pero probablemente nosotros, al querer tocar esas heridas, vamos a lastimar más a las personas y por eso necesitamos la intervención del Espíritu Santo, porque es el cirujano más preciso. Amén. El que lo va a hacer cortes precisos, pero sin dañar como tal vez lo haríamos nosotros. En ese momento nos constituimos en ayudas, en ayudadores del proceso, tanto de lo que está escrito en la hoja de evaluación para lo que viene ya pronto, que es la propia administración. Somos facilitadores del Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu en definitiva el que va a hacer el trabajo y nosotros solo pasamos las herramientas, somos instrumentistas. Así es, porque estamos entrando Amén. en una intimidad tan profunda que necesitamos haber pasado todos, creo que en el equipo hemos tenido que pasar por procesos de limpieza, porque a lo mejor vamos a tocar cosas que hemos vivido nosotros mismos antes. Amén. Y si a la hora de tocar eso nosotros no hemos resuelto ese asunto, vamos a salir complicados. O sea, la parte importante es de que nosotros hayamos vencido estas áreas para poder ayudar a otras personas. Amén. Sí, y otra cosa importante para la persona que hace la evaluación o la que ministra también, cuando nosotros estamos abriendo todo ese cúmulo de cosas que tiene la persona, nos estamos constituyendo en gente que estamos recibiendo todo aquello. Nunca nos quedemos con lo que estamos recibiendo. Al final, tanto de la evaluación o de la administración, entreguemos la carga nuevamente al Señor, porque si no vamos a ser personas que vamos a caminar con temores, Claro, con uno problemas, se queda agarrando el porque problema nos quedamos de la otras carga personas, y con claro. el peso de lo que tiene la otra persona. Yo he encontrado gente, ministradores que han quedado desgastados después de un tiempo de trabajo porque no saben quitarse ese peso y ponerlo a la cruz. Definitiva, escuchamos cosas a veces tan espantosas,
que uno se queda pensando, ya terminó la entrevista y uno sigue pensando, ¿cómo pudo vivir con todo esto, verdad? Más de una vez me ha pasado eso, ¿cómo pudo aguantar tantos años esto? ¡Qué tremendo! O sea, a mí me asombra la capacidad de resistencia que tiene el hombre al dolor, al sufrimiento, es algo asombroso. O sea, ¿cómo pudo aguantar algo así? Era más fácil que se pegue un tiro a haber sobrevivido a esto, o sea, ¿cómo lo hizo? Y si uno no sabe quitar eso y ponerlo al Señor, pues vamos a quedar desgastadísimos y ahí no es la idea, ¿verdad? ¿Verdad? Estaba hace una semana en Cochabamba. Las hermanas que ya estaban habían entrevistado a una persona que tenía muchos problemas. Esa persona ya prácticamente había caído en el caso de una demonización. Esa persona había ido por muchas iglesias mucho antes y el caso es pues que llega a la nuestra allá en Cochabamba y bueno, estábamos esperando poder reunirnos con los hermanos de allá para poder hacer la administración a esta persona. Se trata de una mujer de 22 años que desde que tenía uso de razón, ella tenía una amiga imaginaria. Y esa amiga era la que estaba todo el tiempo con ella, la que le acompañaba, cuando ella estaba en tiempo de estar en colegio, cuando le ayudaba a hacer sus tareas. Y prácticamente, pues hasta que ella llega a tener 17 años, ella se constituyó en su única amiga. A los 17 años, ella empieza a relacionarse con otras personas y es el momento en que esta amiga, que era un espíritu que estaba todo el tiempo con ella, se vuelve totalmente agresiva y empieza a golpearla, empieza a dañarla, empieza a que ella como que caiga en trance en cualquier lugar público, ¿no? Que pierda la memoria y bueno, y en fin, era un tiempo de sufrimiento. Y esto había estado ocurriendo por casi 5 años. Ella ya no podía soportar más esto, había intentado matarse, tenía señales en su cuerpo de cortes hechos por este espíritu. Y bueno, hasta que llegue el momento en que yo la conozco. Bueno, mi entrevista fue así, total, no tuvimos un tiempo de conocernos, simplemente era el momento de la administración que ella estaba esperando tener. Cuando empiezo con ella, empezamos hablando un poco y ella había recibido a Jesús en su corazón hace poco tiempo. De manera que yo en ese momento nuevamente le digo que pues vamos a hacer una oración para que ella pueda recibir a Jesús y la pastora le guía una oración. Posteriormente le digo, ahora quiero que seas tú quien personalmente tú hables con el Señor y le entregues tu vida. Y en el momento cuando ella está hablando puedo notar realmente la desesperación de esta mujer. Le abría su corazón al Señor y le pedía ayuda, a gritos lloraba y estaba totalmente impactada por ese momento que ella estaba pasando. Entonces, ella fue producto de bueno, su madre tenía 13 años cuando ella nació. Su madre se había casado con su tío, o sea, con el esposo de la hermana de su mamá. Era todo un enredo. Pero era algo que, y nunca vivió con su mamá, la mamá la dejó con las abuelas y todo, entonces ella tenía mucho rechazo, tenía un odio hacia su madre, porque ella vivió con la abuela y las hermanas. De pronto pues empezamos a hablar y le empiezo a guiar a que realmente el perdón en su vida iba a provocar un buen porcentaje de su liberación. Y la guiamos a perdonar y estábamos así en esto, hasta que de pronto, pues, la entidad esa que estaba en ella empieza a manifestarse. Se vuelve totalmente agresiva y empieza como a querer agarrar todo lo que estaba ahí frente de ella y de pronto, pues, ella empieza a caer como en trance. Y de pronto ella se levanta y el espíritu la bota al suelo y la tenía como aprisionada ahí en el suelo. Entonces, en el momento en que yo le digo, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos en este momento. Entonces ella estaba ahí en el suelo, yo voy, tomo un asientito y me pongo casi a la cabeza de ella. Y empiezo a hablar de la siguiente manera, porque sabía que tanto su cuerpo como su alma estaban fuera de combate. Entonces, el Espíritu Santo empieza a recordarme todas las cosas que habíamos estado hablando aquí en la escuela del Espíritu días antes. Dijo, Dios, ¿qué irán a pensar? Porque había más de una persona conmigo allí. Señor,
tengo que hacerlo. Y entonces me agacho hacia ella y le digo, en este momento, en el nombre de Jesús, yo quiero hablar con el espíritu de Verónica. Y entonces, en ese momento ella empieza a balbucear algunas palabras, a querer hablar, pero no podía hablar. Ya el espíritu inmundo la había tomado completamente. Se llamaba Gina, ese espíritu. Y digo que quiero hablar con el espíritu de Verónica. Espíritu de Verónica, tú me escuchas. Tú has sido creada por Dios. Hace un momento tú has sido partícipe de la salvación. Jesús vino a ti y te dio vida. Tienes vida y me puedes escuchar. Y entonces ella trataba de poder hablar, pero no podía. Y le digo, habla el espíritu de Verónica. Yo te pido, ayúdame. El Espíritu Santo está aquí en este lugar. Ayúdame, espíritu de Verónica. Y empieza a liberar sus cuerdas vocales, a liberar esa opresión que está sobre su cuello. Y ella hace como unas cosas, así unos movimientos así, y me empieza a hablar. Y le digo, muy bien, ¿no? Y empiezo a decirle, espíritu de Verónica, ¿qué es aquello que necesitamos tocar para que el alma y el cuerpo de Verónica reciba libertad? Y dice, cuando ella nació, y habla así como en tercera persona. Cuando ella nació, allí se presentó, en el momento en que ella nació. Y fue la abuela. ¿Qué hizo la abuela? Fue la abuela la que abrió la puerta. ¿Pero qué pasó? ¿Qué hizo? Ella se enfermaba mucho desde que nació. Estaba constantemente enferma todo el tiempo. Y había un brujo allí en el momento que ella nacía, y que a los pocos días, cuando ella estaba enferma y casi muere, la llevan otra vez donde ese brujo, y allí en ese momento la casan, están casados, y ella tiene el anillo, y él también tiene el anillo. Y entonces le digo, espíritu de Verónica, necesitamos traer libertad sobre Verónica. ¿Podemos destruir el anillo? Sí. Y en ese momento empiezo a pedir al Señor, Señor, manda ángeles a este lugar. Y le digo, ¿podemos sacar el anillo de Verónica? Sí. Y empieza a sacarle el anillo de Verónica. Y dice, y falta, porque tengo que sacarle el anillo a él también. Hablaba así. Bien, saquémosle el anillo entonces. Y fue ahí, hay algo más, hay alguna puerta más anterior. Sí, y viene todo por la raíz de su abuela. Pero ella tiene, lo que querían es, dice, quebrar el propósito que ella tiene. Verónica tiene un propósito muy grande. Y el infierno quería destruir el propósito que ella tiene. Espíritu de Verónica, llévanos más profundo. En este momento empecemos a desatar todas las ataduras que Gina puso en ella. Dice, Gina es destructora, Gina la quería prostituir, Gina ha provocado una cárcel para ella. Y entonces, y en ese momento hablo con el Espíritu Santo y hablo con el Espíritu de Verónica,
para que empecemos a abrir las cárceles que allá habían. Y cuando pensamos de que ya estaba casi concluido, algo así, dice falta. ¿Qué más falta? Ella no puede mover sus manos y no puede mover sus brazos. Tenemos que cortar las ataduras. Pues cortémosle. Y decía, y hay algo más. Ese espíritu le ha entregado sueños, visiones. Ella ve, ella sueña y tiene adivinación. Y pues entonces empecemos a cortar y empecemos a sacar. Saca de su alma. Le digo, ¿han llegado raíces a ti? Espíritu de Verónica, ¿llegaron raíces? Sí. Pues empieza a liberar. Puedes hacerlo. Y sí puedes hacerlo. Y en ese momento, el Espíritu Santo traía a mí, mis pensamientos, la palabra. Y empezábamos por la palabra a caminar con el Espíritu de Verónica sobre ella. ¿No? Y el Espíritu empezaba a decir, claro, sí, yo conozco esto. Sí, yo conozco el agua. Y la palabra es agua. Y en ese momento el agua está siendo derramada sobre nosotros y la está lavando. Y así. Y conforme íbamos avanzando, el Espíritu decía, no, hay esto más. Porque dijo, el problema por el que tenía, ella había blasfemado mucho. Y entonces empezamos a pedirle perdón al Señor, y el espíritu de Verónica, porque prácticamente ella, en su alma y en su cuerpo, pues estaban como fuera de combate. Hasta el momento en que esto acaba, dejamos de hablar, y ella empieza a moverse. Y ella empieza a tener una, ¿sabes? Realmente parecía que de muerta había sido resucitada. Entonces, cuando ya el alma estaba libre, empezó a llorar y le daba tantas gracias a Dios. Lo que antes, cuando le decíamos, le hablamos, mira, habla a Jesús, renuncia a Gina y todo aquello, y ella pero ella empezaba como a convulsionarse en el piso. Y cuando hablamos esto nuevamente, como haciendo un control de calidad, digamos, ahora di esto, ahora ella lo podía hacer. Y estaba totalmente feliz, la levantamos, dice, ahora siento que puedo amar. Y puedo abrazar. Pero esto es genuino, esto es verdadero, porque antes yo lo hacía, pero yo vivía una doble vida. Y entonces sus tías que estaban afuera vinieron, sus ojos eran diferentes, la empezaron a abrazar. Y bueno, todo en ese día se convirtió en una fiesta al final. Y pues estaba yo el domingo, eso era sábado, el domingo yo estaba en la reunión, ella estaba en primera fila. Una de las cosas que también le dijimos, porque ella, pues, una de las cosas en las que se basa la operación de estos espíritus es el área del sexo. Entonces empezamos a sanar esa área con el espíritu de ella misma, y ella dice, y digo, ahora tienes tú que buscar la santidad. Si yo anhelo la santidad, decía el espíritu de ella, anhelo la santidad, anhelo la limpieza, anhelo a Dios. Y cuando ella ya era su alma, ella decía, ay, no sabes cuánto anhelo amar a Dios, cuánto anhelo ser limpia, ya no hacer las cosas que yo antes hacía. Y así terminó esa tarea de administración, y al día siguiente yo la estaría viendo en la reunión. Y estaba como alguien, todavía se la veía rara, se sentía rara de poder estar en una alabanza, en una adoración, ¿no? Yo le veía así momentos de incomodidad, pero también como realmente viviendo su verdadera libertad. Y hoy pues estamos preguntando siempre por ella. Sonia, que es la pastora de Cochabamba, estaba aquí en estos últimos días, y lo primero que fue cuando yo llegué de un viaje que hice, me la encuentro y digo, ¿cómo está Verónica? Me dice, ¿sabes qué? Está bien. Y hoy yo tengo reportes de la iglesia
que han ido sus tíos, ha ido toda su familia, está en la iglesia, porque realmente se ve un cambio tan tremendo. Y es así como el Señor nos va llevando a diferentes planos y niveles de poder ministrar a una persona.